Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, ingeniero. Le saluda Juan Javier Benedetti. Ya han sido avalados por el CNE los binomios presidenciales que se han inscrito. Ninguno ha sido impugnado. Buenos días, saludos cordiales a todos ustedes. Bueno, de acuerdo al proceso como está establecido en la norma, lo que corresponde ahora es continuar con los plazos que están contemplados en la misma. Esto significa que nosotros a partir de este momento tenemos que notificar a las organizaciones políticas de estas inscripciones. Eso incluye también asambleístas de carácter provincial, nacional, entendiéndose que una parte lo hacen las delegaciones, otra parte lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral. De ahí vienen etapas que tienen que ser cumplidas, como por ejemplo, la primera, notificación, un día, objeciones de las organizaciones políticas a una candidatura, 2 días, se corre traslado a los candidatos un día, y así continúa esto respecto a ir agotando instancias que están contempladas en la ley. Y por eso es que el calendario electoral nuestro establece que la lista oficial de candidaturas será recién el domingo 6. Por lo tanto, hasta que no lleguemos a terminar todas las etapas que están contempladas en la norma respecto a impugnaciones y respuestas, tanto por las delegaciones, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, si fuese el caso, bueno, vamos a tener que esperar hasta el domingo 6 para saber que todas las candidaturas estarían en firme, a menos que no se presenten objeciones en el camino, y obviamente esas ya van quedando en firme. Habiendo solo 8 candidatos, ingeniero Pita, ¿es factible que se realice un solo debate presencial? Yo considero que es así, no es un asunto que obviamente yo lo estoy decidiendo ahora, tendrá que decidirlo el Pleno, pero sobre la base de la experiencia del debate anterior, creo que es un número bastante apropiado para hacerlo en una sola jornada. No obstante aquello, si los recursos existen y el interés pudiera darse, creo que mucho más interesante sería hacer debates con mucho menos candidatos. Lo importante es que sea debate, lo importante es que participen en cuanto a aportar con ideas, con planes, con programas, y no sea un programa de confrontación. Señor Pita, buenos días. Una pregunta, ¿hasta cuándo se pueden retirar los contendientes? Es decir, ¿hasta cuándo dejan de ser precandidatos? No que quiera que nadie se retire, solo pregunto de curiosa. Bueno, hasta que estén en firme. Yo le recuerdo que la norma dice que si un candidato renuncia en este momento puede ser reemplazado y no necesariamente tiene que ser por procesos de democracia interna. Por lo tanto, mientras se están cumpliendo todas las etapas respecto a lo que está contemplado en la ley, siempre se puede presentar una renuncia. En cualquier momento, en cualquier punto. No. Así es, así creo, sí. Enrique, Fernando Aguayo lo saluda. Hay una propuesta, un pedido de Fernando Villavicencio que dice que tiene que haber control electoral militar y está planteando que haya un militar que tome las fotos de las actas y que envíe inmediatamente al comando conjunto. ¿Eso es factible, es posible? ¿Han escuchado esa propuesta o simplemente la desechan y no puede ser? No puede ser. Hay una norma, hay una ley, hay que respetarla. Nosotros somos la máxima autoridad electoral. Y si algún candidato está nervioso por efecto de tener inseguridad respecto a la gestión que llevamos adelante, ellos siempre podrán acreditar delegados en cada una de las juntas receptoras de voto, a efecto de que tomen copia de las actas que se generan en las mismas, que son los únicos documentos que les van a servir más tarde para poder evidenciar, si fuese el caso, de que ha habido alguna adulteración respecto a los resultados que están ingresados en el sistema. Cualquier otra alternativa propuesta no está contemplada en la ley. No se puede simplemente pensar en voz alta el desprestigiar un proceso electoral sin evidencias claras respecto a que hay un asunto sobre el cual hay que tener cuidado. Yo creo, insisto y reafirmo, las organizaciones políticas tienen el derecho de colocar observadores electorales en cada una de las 40.000 juntas receptoras de voto, y es lo que les corresponde hacer, a efecto de preservar y tener la seguridad de la información que se genera en estas.
Enrique, ¿cómo está? Andrés Ortiz lo saluda. Una consulta que es particular mía, pero que estoy viendo que ya comenzaron las redes a activarse con estas famosas nombramientos en las delegaciones provinciales de quienes presiden las juntas y los demás delegados. ¿Nos puede explicar un poco cómo es esta dinámica de la elección de las delegaciones provinciales, que siempre dicen que ustedes se ponen de acuerdo en términos correctos, digo, para elegir a estas personas? ¿Cómo es el procedimiento eleccionario de las juntas provinciales? Que creo que es importante que la ciudadanía conozca para efectos de la transparencia del proceso electoral. Cada uno de los consejeros propone un nombre de acuerdo a un perfil que se ajusta a la necesidad de la idoneidad, transparencia, eficiencia de quienes deben presidir las juntas provinciales electorales. Importante mencionar el hecho de que las juntas provinciales electorales son las que llevan adelante el proceso de inscripción de candidaturas primero y posteriormente de escrutinio. Son las que validan las actas cuando ya están ingresadas al sistema, son las que ordenan los procesos de recuento. Por lo tanto, es un trabajo muy importante y tiene que ser de alto nivel en cuanto a su transparencia y obviamente la idoneidad y la seriedad con la que gestionan o actúan. Ahora bien, de acuerdo a como hemos establecido en varios procesos ya, cada uno de nosotros propone perfiles y son escogidos. Por lo tanto, en esas juntas provinciales electorales hay perfiles que representan a los 5 consejeros. Y ahí viene la siguiente parte, la parte de decidir quién preside, quién es el vicepresidente y quién es el secretario. Son decisiones que se toman por mayoría en cada una de las juntas provinciales electorales, de acuerdo a convenios que entre ellos llevan adelante, obviamente conviniendo sobre lo que mejor corresponde a la eficiencia y transparencia con la que tienen que llevar el proceso en cada delegación provincial. Tengo varias preguntas del público. Ingeniero Pita dice que el CNE publique los resultados por mesa, no por cantón, que publiquen en su web los 40.000 resultados de las juntas para conciliar los resultados, como lo hace en bloque y no por junta. Eso dice un oyente. Otro oyente dice qué seguridades habrán del voto electrónico de los migrantes, qué vedurías van a haber. Voy a responder primero. Los resultados se publican por junta receptora de voto. Cada acta que es escaneada, la imagen de estas, primero, cada acta que se genera en las juntas receptoras de voto y respecto a las cuales, insisto, las organizaciones políticas pueden tener copia porque acreditan observadores. Cada acta es escaneada y subida a la nube. Sigue un proceso y esta es validada. Pero esas imágenes ya en la nube ya pueden ser observadas por las organizaciones políticas, pueden ser hasta impresas en un momento dado, de tal manera que vayan verificando que la imagen que está subida a la nube es igual a la imagen que ellos tienen porque han obtenido la copia. Por lo tanto, esa es una información que fluye y que obviamente se distribuye o es permitida ser observada por la carga de información, en unos casos a los medios, en otros casos a los políticos, en otros casos a la ciudadanía. Se les entregan las claves pertinentes para que puedan tener acceso a la información. Insisto, y esto se debe simplemente a tener que dividir esta información por la carga que significaría tener un solo medio para que todos puedan acceder, y obviamente eso va a traer algún contratiempo respecto a la eficiencia con la que se muestran en las imágenes. Pero sí, esa es una información que se enseña, que se muestra y que se permite observar a las organizaciones políticas. Usted decía hace un momento, y en base a la pregunta que había planteado sobre vedurías, usted dice se quiere desacreditar por nerviosismo al proceso electoral, cualquier tipo de propuesta. Pero en lo otro, lo oficial, en lo que se estila y en todos los países y también en Ecuador en las elecciones anteriores, participación y presencia de la OEA, de la Unión Europea, de veedores internacionales y también nacionales. ¿Cómo está esto? ¿Va a haber o no? No se ha hablado de estos temas. Bueno, está ya planteada la invitación a todos los organismos internacionales que tradicionalmente están presentes en este tipo de eventos. Eso incluye OEA, PNUD, AIFES, organismos electorales de gran trayectoria
algunos representan autoridades electorales que ya no están en funciones. Es decir, se prevé que en esta ocasión, al igual que en otro proceso, exista la presencia de observadores internacionales en mucha cantidad de personas. Por otro lado, también se prevé la presencia de observadores de carácter nacional. Se abrió el registro de tal para observadores de carácter nacional. Por lo tanto, no es un asunto en el cual nosotros estamos poniendo restricciones. La convicción es que mientras más abierta es la información, mientras más ojos vean el proceso, tenemos la certeza de que tenemos jueces que pueden mirar y garantizar que lo que estamos haciendo es eficiente y transparente. Enrique, una consulta. Los ecuatorianos no estamos muy familiarizados o no se nos ha comunicado lo de la consulta del Yasuní. Me imagino que el Consejo Nacional Electoral pues va a hacer la debida publicidad para efectos de informarnos el contenido de la pregunta y el alcance de esta pregunta, pero sin ánimo de polemizar, simplemente desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, para información de la ciudadanía, ¿qué preguntas? Son varias preguntas, es una sola pregunta. ¿En qué consiste la consulta que vamos a hacer los ecuatorianos invitados a votar en las próximas elecciones? Creo que es importante que la ciudadanía conozca de qué se trata esta consulta popular. La consulta popular obedece al interés de un sector importante de la sociedad ecuatoriana que promueve que los recursos naturales, en este caso específico el petróleo, quede en tierra y se suspenda toda la explotación de petróleo en el oriente ecuatoriano. Obviamente hay voces a favor y hay voces en contra. Corresponderá primero al Consejo Nacional Electoral promover la información para que la ciudadanía esté perfectamente enterada de cuáles son las preguntas. Nosotros no podemos hacer juicios de valor respecto a qué es bueno o qué es malo. Corresponderá a los interesados, en un caso, a promover una respuesta positiva, y a los no interesados, significa a los que creen que una decisión de esta naturaleza va a afectar la economía del país, etcétera, etcétera. Los primeros obviamente obedecen a la necesidad de preservar la naturaleza, los segundos hablan de economía y de recursos para el Estado, pero ya esa publicidad será manejada por quienes se inscriban y se registren para promover tal posiciones. Y justamente en esa línea, ¿hasta qué plazo tienen las personas naturales o jurídicas que quieran hacer campaña por la consulta popular? Me imagino que tienen un plazo para poder ser calificados y poderse inscribir para hacer campaña. ¿Ese plazo todavía está vigente o ya venció? Están vigentes en este momento. Perdón que no tengo las fechas exactas, pero el calendario para todas estas actividades relacionadas con esta consulta popular son diferentes al calendario para el proceso electoral de la muerte cruzada. Tiene sus propios tiempos. Tan es así que nosotros recién hemos convocado, por lo tanto, comienzan a correr los plazos. Son diferentes. Está abierto incluso en este momento la posibilidad de quienes estén interesados en participar por una u otra opción puedan inscribirse. Aquí hay otra pregunta de un oyente. Dice, ¿pasará nuevamente en esta consulta esto de que el CNE, reformuló la pregunta, que es larga? ¿Es el CNE responsable de que haya perdido el sí en la consulta anterior? Dice el oyente, porque no tuvo equidad de difusión. ¿Pasará nuevamente en esta consulta que podría romper la economía del país? Nosotros lo que hacemos es procesamos la información que se genera en las actas que fueron llenadas por los miembros de las juntas receptoras de voto. Nosotros no tenemos la discrecionalidad de subir un voto o quitar un voto. Lo que procesamos son imágenes respecto a esas actas escaneadas. Es claro y evidente que la desconfianza existe por cuanto los resultados no satisfacen a unos y no satisfacen a los otros. Y lo más fácil es desacreditar el sistema electoral. Yo he dicho en más de una ocasión y lo voy a repetir ahora, somos como los árbitros de un partido de fútbol. Los que ganan nos responsabilizan, dicen que lo hacen a pesar del árbitro, y los que pierden dicen que pierden por culpa del árbitro. Nosotros procesamos información. Nuestro sistema no permite
insisto en aquello, que exista vulnerabilidades o que exista la posibilidad de introducir o modificar los resultados. Por otro lado, no existe tampoco una estructura del Consejo Nacional Electoral donde hay una voz omnímoda, un dedo grandote, que es el que determina cómo se procesan y cuándo se deja de procesar. Tenemos conflictos internos entre los 5 consejeros y eso es bueno para la democracia porque de alguna manera u otra, si bien es cierto, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, también es cierto que somos críticos y cuestionadores respecto a decisiones que internamente se producen, precisamente en nuestro afán de que las cosas se hagan correctamente. No hay tal posibilidad. Enrique, solamente una aclaración. Un oyente nos dice, la pregunta de Yasuní solo se refiere al bloque 43 del Yasuní, no de todo el Oriente, porque usted se había referido que era todo el Oriente, solamente es del bloque 43, nos dice un oyente. Del ITT. Es correcto, tiene razón, es el bloque que está en explotación actualmente. Ahora, sigo con las preguntas de los oyentes. Ingeniero Pita, ¿conviene permitir exit poll después de los errores registrados en las elecciones pasadas? Dividamos el asunto. Los exit poll son procesos de encuesta que realizan empresas privadas y para las cuales, o personas naturales, para las cuales tienen que registrarse. Nosotros hemos aprobado ya y todavía está abierta la posibilidad de que organizaciones privadas, organismos privados, empresas privadas y naturales planteen su inscripción, su registro para poder llevar adelante este tipo de actividades. Exit poll por parte nuestra no va a haber. Conteo rápido tampoco en esta ocasión va a existir por parte del Consejo Nacional Electoral. Otro oyente, ingeniero Pita, dice, ¿por qué no comparten con la prensa los informes diarios del control de gasto electoral que se deben entregar y servirán para detectar inequidad, como pasó con la consulta popular que tuvo 75% por el no y 25% por el sí, que perdió? ¿Por qué no hay sanciones a al contratado que incumple con la entrega todos los días? Dice un oyente. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la ley. En el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Los gastos de campaña se entregan 60 días después de que concluya el periodo y de ahí comienza el análisis de toda la documentación que las organizaciones políticas presentan. Hay una norma que establece la obligación, que establece que las organizaciones políticas deben subir la información a una web institucional respecto a los aportes y a los gastos que van realizando en campaña. Pero la norma no establece que es obligación. Por lo tanto, simplemente no es atendida por parte de las organizaciones políticas. Nosotros tenemos la página web y cuando recibimos la información la publicamos. Estos son parte de los vacíos que deben ser corregidos en la norma electoral. Ingeniero Pita, otro oyente me dice que el ex candidato al CPCC, Juan Esteban Guarderas, lo denunció el 10 de febrero sobre irregularidades en las elecciones del pasado 5 de febrero. No es novedad las irregularidades de fraude desde el 2017, 19, 21, es decir, no se puede organizar unas elecciones sin indicios de fraude, dice Juan Esteban Guarderas. Lo que denunciamos es muy grave y es que hay una comunicación de Microsoft, proveedora del sistema informático para CNE, que dice que hay usuarios que son irregulares sin autoidentificación. Mi estimado amigo, no he visto y he pedido en varias ocasiones, no he visto tales comunicaciones. Primero, Microsoft nunca ha contratado nada con el Consejo Nacional Electoral, o al revés. El Consejo Nacional Electoral no ha contratado nada con Microsoft. Quien contrata con Microsoft es CNT, porque utiliza los recursos que tiene en la nube para almacenar la información que es procesada y que enviada a CNE, y que es a través de los enlaces que son contratados con CNT, pueden irse acumulando y después obviamente siguen su camino normal. Conozco que hubo una advertencia de Microsoft en un momento dado respecto a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento o de reserva de esa información para que no se acumule y se atasque. Y sucedió, efectivamente, que en un momento dado, si bien es cierto, se seguían procesando los datos, la información
dejó de fluir en forma eficiente porque se acumuló. Pero la notificación de Microsoft tenía que ver con notificación, con información, con transmisión de resultados y en ningún caso con procesamiento de datos. No he visto, y lo ratifico ahora y lo reafirmo ahora, no he visto las pruebas que el señor Guardera o que cualquier otra persona ha dicho que existen respecto a comunicaciones, respecto a advertencias o respecto a alertas en relación al proceso electoral. Primero, porque Microsoft no podría dirigirse al Consejo Nacional Electoral porque nosotros no contratamos con ellos, es CNT que contrata con ellos. Y segundo, porque lo que se contrató con Microsoft es una cosa totalmente diferente al procesamiento de datos que nosotros llevamos adelante respecto a los resultados que se generan en las juntas receptoras de votos. Ya, es decir, ¿se va a usar el mismo sistema informático de la elección anterior, ingeniero? Sí, señor. Okay. Así es. Tengo una última inquietud. Al revisar las votaciones logradas por cada movimiento político, constatamos que solo 7 agrupaciones políticas no entraron en causal de disolución por obtener más del 2.5%. ¿Por qué no anulan a partidos que no llegan al 2.5% en elecciones seguidas? Bueno, nosotros actuamos de acuerdo a lo que está contemplado en la ley. Y si la norma diría que dijese que nosotros tenemos que actuar con esa forma, obviamente lo haríamos. Aquí hay una decisión que se ha tomado y que de alguna manera está beneficiando a estas organizaciones políticas y viene desde el último proceso. Y es el hecho de que si se aglutinan, se agrupan, se alían para presentar candidaturas, el porcentaje que obtiene ese candidato o esa alianza se asigna por igual a cada una de las organizaciones políticas. Y las candidaturas que se obtienen se asignan también a cada una de las candidaturas. Eso, si bien es cierto, ha permitido que las organizaciones políticas tengan que aliarse y haya menos organizaciones en competencia, está permitiendo que esas organizaciones evadan la posibilidad, porque simplemente se ponen a la cola, se agarran de la media o del zapato de una organización política pesada y van a obtener los resultados que esa organización pesada o esas candidaturas que obtiene esa organización pesada les está endosando. Creo que es un asunto que hay que corregirlo porque definitivamente está permitiendo que estas organizaciones pequeñas, sin mayor importancia en el electorado, puedan seguir sobreviviendo. Estos intrascendentes movimientos, varios de ellos desaparecidos, nos demuestran que no cabe que en el país sigan proliferando movimientos políticos, partidos políticos, cuando tenemos tantos. Pero resulta que en estos momentos está precisamente para la aprobación de otros movimientos. ¿Cómo hacer que a través del rigor y de la lógica y en un país plagado de partidos políticos y movimientos ya no hayan más? Somos democráticos con lo que tenemos. No es una postura antidemocrática, pero no puede ser que muchos piensen que una forma de vida es crear un movimiento político. Y en el pasado se enriquecieron, hicieron corrupción, unos están presos y todo promovidos por ser dueños de un movimiento político. ¿Por qué ahora no son más rigurosos y no se aceptan más movimientos? Primero voy a responder, pero les pediría de favor que me permitan hablar del voto telemático antes de concluir. En el tema de las organizaciones políticas en exceso, lamentablemente es el código de la democracia el que permite que tal situación. Nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos que acatar lo que está en la norma. Hay mucha crítica respecto a la calidad de nuestros candidatos, pero es que el Código de la Democracia establece cuáles son los requisitos para ser candidato. El Código de la Democracia también establece cuáles son los requisitos para organizar partidos políticos. Mañana usted, mi amigo, con 8, 9, 10 personas más organizamos una organización política, nombramos dirigentes en 10 provincias, hacemos nuestros estatutos, ponemos una bandera, colocamos colores de bandera, colocamos un lema y vamos al Consejo Nacional Electoral y decir que ya tenemos una organización en este momento. Y pedimos
Sobre la base de esa simpleza de gestión, pedimos que se nos den las claves para poder salir a recoger firmas. Ahí viene otro problema que creo que el Consejo Nacional Electoral está debiendo todavía respecto a una mayor rigurosidad en cuanto a revisar esa firma. Pero también es cierto que las organizaciones políticas contratan para que recojan firmas, o los ecuatorianos firmamos por cualquier cosa en muchas ocasiones, y eso es lo que genera que exista esta dispersión absoluta de la democracia en cuanto al número de organizaciones políticas que perturban la democracia de este país. Una última consulta. ¿Para qué fecha está programada la impresión de las papeletas, tanto de la consulta como de los binomios presidenciales, Enrique? Bueno, yo tengo un calendario en términos generales. Ya una vez que nosotros, primero, ya hemos adelantado todas las gestiones con el Instituto Geográfico Militar para efecto de que ellos vayan preparando, pues obviamente, la papelería y todos los artes correspondientes listos para recibir, obviamente, los datos que nosotros proveemos sobre las candidaturas inscritas. Pero el listado final que nosotros vamos a tener de candidaturas es el domingo 6. Por lo tanto, a partir de esa fecha, nosotros estaríamos en capacidad de entregarle al Instituto Geográfico Militar para que ellos comiencen a preparar todas las papeletas y el material electoral pertinente. Ingeniero Pita, ¿el Código de la Democracia está bien como está o cree usted que debería ser reformado o actualizado? Yo creo que debería ser actualizado, reformado, quemado, modernizado. Realmente son normas que deben ser revisadas, especialmente en aspectos relacionados con el tema de candidaturas, por ejemplo. Especialmente también en el tema de la conformación de organizaciones políticas, en cuestiones de plazos también. Los plazos son muy estrictos y muy complicados para la democracia ecuatoriana por efecto del número de candidatos que se presentan, pero es consecuencia de lo primero. Creo que merece una revisión. Por ejemplo, por ahí hay un artículo que lo comparto con usted que establece que las organizaciones políticas y candidatos que no tengan un porcentaje de votación específico deberían de devolver el fondo de promoción electoral al Estado. Fondo de promoción electoral, que son los recursos que el Estado paga para la publicidad en prensa, radio y televisión. Pero está tan mal redactado, que habla de candidatos, cuando dice organizaciones políticas y candidatos, pero es que ahora no votamos por candidatos, votamos por listas. Por lo tanto, no podemos aplicarlo. Hay varios vacíos. El audio, ingeniero, el audio, ingeniero. Perdón. Yo decía que el Código de la Democracia debe ser revisado porque tiene unas redacciones totalmente inconsistentes o no claras, y en su aplicación se permite interpretaciones que no debería de ser así. Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo en profundidad respecto a este libro. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Pita por su comparecencia en estos micrófonos. Gracias. Buen día, ingeniero. ¿Puedo? Un minuto. Por favor, adelante. Tengo mucho interés en promover el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, en esta ocasión, el voto en el exterior va a ser llevado en forma telemática. Sobre la base de la experiencia que tuvimos en un muestreo de aproximadamente un universo de 90.000 electores, votaron cerca de 20.000, que ya está, que es superior al promedio o porcentaje de tradicionalmente participación. Es muy importante que los ecuatorianos tengan presente que no van a votar en forma física. Todos los 400.000 ecuatorianos van a poder votar en forma telemática, pero tienen que registrarse. Y eso es lo que quiero transmitir, para efecto de que la mayor cantidad de ecuatorianos, muchos no votan porque están lejos de sus centros de votación o porque simplemente no se han registrado a tiempo. Hoy lo van a poder hacer desde su tablet, celular, computadora. Quería simplemente aprovechar esta oportunidad para... ¿Hasta qué fecha, Enrique, por favor? ¿Hasta qué fecha se pueden registrar? Hasta el mismo día de la elección, mi amigo, porque no hay un padrón específico, siempre y cuando hayan estado registrados o empadronados para votar en el exterior. Muchísimas gracias, ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE.